Hola, en el episodio número 9 de la segunda temporada de Échale Morro Influencer, tengo el placer de entrevistar a una persona que, en mi opinión, es la viva imagen de la implicación de las nuevas generaciones en el sector porcino. Ella es Sara Crespo. Sara es veterinaria especializada en producción y sanidad porcina en Cefusa y además es investigadora también en el Grupo de Fisiología Reproductiva de la Universidad de Murcia. Es decir, Sara combina su labor como técnico veterinario con la investigación en el campo específicamente de control reproductivo porcino, sobre todo en condiciones comerciales, y lo hace gracias a que participa y dirige proyectos de I+D+I dentro de la empresa Cefusa y en colaboración directa como investigadora postdoc con el Departamento de Fisiología de la Universidad de Murcia. Bienvenida, Sara, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Gemma, buenas tardes. Me hace mucha ilusión, la verdad, tenerte por aquí. La verdad es que a mí también, cuando me lo dijiste, dije, bueno, voy a ver cómo puede salir, porque al final, bueno, nos conocemos desde hace tiempo y me hace mucha ilusión que me hayas invitado a este podcast. Pues allá vamos. Yo te he presentado poquito, pero siempre me gusta que os presentéis vosotros contándonos un poquito quiénes sois, más allá de esta parte más profesional y más de currículum, ¿no? Cuéntanos un poquito quién es Sara Crespo. Bueno, pues yo de mí decirte poco, es decir, soy de un pueblo pequeñito de Soria, de un pueblo de la España rural vaciada. Cuando me fui a estudiar a Lugo, porque en mi zona no había facultad, la verdad, y me pillaba todo un poco bastante lejos. Y decidí irme a Galicia porque siempre me había gustado y hice mi carrera allí. Y cuando terminé, pues siempre quise especializarme en algo de repro. Mi padre es ganadero y quería hacer algo de, si no era de ovino, era de porcino. Y decidí bajarme a Murcia a hacer un máster. Entonces, a partir de ahí, llevo aquí 11 años ya, que se dice pronto. Y la verdad es que, vamos, para mí el tiempo se pasa súper rápido porque mi trabajo me gusta mucho. En general, la verdad es que me gusta mucho. Se nota y solo hace falta verte en alguna charla o hablar un ratito contigo y los que no te conocen lo van a ver aquí en este episodio porque se nota que además que tu vida, lo que dices, ¿no? Tu vida profesional al final ha estado ligada al porcino, al sector porcino, ¿no? En estos ya 11 años que llevas en Murcia, más toda la carrera. ¿Qué destacarías de la evolución del sector en estos últimos años, desde que entraste hasta ahora? Pues desde mi punto de vista me gustaría destacar pues dos cosas, ¿no? La primera es la presencia de la mujer en el sector, ¿no? Cuando yo empecé, sí que es verdad que mi abuela había sido ganadera, pero a quien se veía era mi abuelo, ¿no? Es decir, siempre había estado la mujer presente, pero nunca se le había dado visibilidad. Y ahora, pues, decir que la mayoría de las mujeres que salen de la carrera son veterinarias y si empezamos aquí en esta zona 3 ahora te podría decir que somos tranquilamente casi 30 o 40 mujeres en cuestión de estos 10 últimos años. Entonces, es una de las partes que para mí ha cambiado bastante. Y por otro lado, la tecnología. O sea, en estos años las granjas se han hecho súper tecnológicas. También es cierto de que somos una generación que ya vivimos a base de tecnología. No vas a ver a nadie sin un teléfono móvil, ¿no? Es decir, es como parte de ti. Entonces, se ha informatizado todo muchísimo y nos ha ayudado a que las granjas están informatizando tanto para que la calidad del trabajo, pues, tanto para animales como para personas, sea mucho, mucho mejor. Qué bueno y qué importante, ¿no? La parte de la tecnología, sobre todo pensando también un poco en ese relevo generacional, ¿no? En acercar el sector a esos chicos, chicas jóvenes que no saben muy bien a qué dedicarse, que igual les gustaría vivir en una zona rural, pero no encuentran, creen quizás, ¿no? Que el sector es un sector que está poco avanzado, porque al final, como sector hemos avanzado mucho, pero es verdad que la sociedad no tiene mucho conocimiento de estos avances. ¿En qué aspectos crees que hemos avanzado? No hemos hablado de las mujeres, de la parte tecnológica? No sé si tienes alguno más que crees que, ostras, de cara al consumidor sería importante que los conociera y que los supiera, ¿no? Consumidores o futuros trabajadores. A ver, para mí sí que es cierto que la ganadería siempre ha sido algo de boca en boca, sector primario, no se había tenido mucho, mucho, mucho en cuenta. Y ahora vivimos con redes sociales, todo el mundo tiene sus entrenadores personales, nos estamos cuidando un poco más la nutrición, todas estas cosas. Entonces, es algo de que ha hecho que todo el tema de la producción ganadera cambie muchísimo. Es decir, no tiene nada que ver con la granja que yo veía de mis abuelos
que eran tres cerditas y que ellos eran los que lo llevaban todo. Ahora mismo está todo informatizado, es decir, los horarios, la gente trabaja en horarios continuos, tenemos mucho más personal, la formación, la mayoría de ellos son mucha gente auxiliares de veterinarios, capataces, entonces se exige mucha más formación y la calidad laboral es buena. Entonces es algo en lo que ya no son estar el 100% desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sino que hay turnos y la verdad es que es un trabajo que en cierto modo pues deberíamos de saber enseñar que es un buen trabajo porque la gente no hace más de sus 7 horas y media, 8 horas como en cualquier otro sitio. Y esto es totalmente desconocido. Totalmente, al final es súper importante, ¿no? Y lo que decías también a nivel de los consumidores, que nos cuidamos cada vez más la alimentación, que cada vez somos más conscientes, pero que aún así de vez en cuando te encuentras cosas como, pero es que la carne tiene antibióticos, o es que maltratáis a los animales, ¿no? De vez en cuando te encuentras con esas frases y dices, madre mía, de verdad, madre mía, ¿verdad? Sí, para nosotros es un desconocimiento global. Sí que es cierto que siempre hemos pedido un poco más de apoyo del ministerio para que todo esto se conozca. Es decir, en cuestión de los 3 últimos años hemos sufrido 4 cambios legislativos donde el bienestar animal ha sido primordial en todo lo que se ha hecho los cambios. Los ganaderos antiguos se han subido un poco a la marcha de cambiar todas las instalaciones, ha supuesto invertir muchísimo dinero. Y la verdad es que ahora mismo se llevan controles de auditorías, prácticamente tenemos todas las semanas, o sea, ahora mismo está todo muy reglado, pero se desconoce, ¿no? Es como que, bueno, no, la ganadería sigue estando ahí. No, la verdad es que ha cambiado muchísimo en estos años y el apoyo un poco del sector necesitamos que se vea que realmente todo el trabajo que llevamos realizado ha sido muy, 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 muy grande. Pues sí. Y para que se vea, ¿no? Yo aquí ya tiro un poco hacia mi terreno, hacia la comunicación. ¿Crees que la comunicación, o más bien la falta de comunicación, puede ser uno de los motivos que nos ha llevado a esa distancia y a ese desconocimiento que tiene la sociedad en cuanto a nuestro sector? Sí, por supuesto. Y no hemos sabido mostrar todos los cambios que hemos hecho, no hemos sabido hablar de ellos. No lo sé si por miedo, porque la gente, por falta de tiempo, no lo tengo yo muy claro, pero sí que es verdad que nos falta mucha comunicación, nos falta enseñar qué es lo que hacemos. Todas las prácticas, ya te digo, ahora mismo la formación que está recibiendo todo el personal es alucinante. Es decir, hay gente que ya directamente, pues, ¿cómo decirte? Los sistemas de alimentación moderna van todos por tablets, van todos reglados, individualizados. Es decir, ya no se trata la piara en sí, es decir, ya es el animal individualizado. Entonces, es algo que creo que se debería conocer y que deberíamos tener la capacidad de poder mostrarlo, porque sí que es cierto que se están haciendo todas estas cosas. Y lo hablas con gente que entra a trabajar, gente nueva, y te dicen, madre mía, dices, si es que esta granja está mejor que mi casa. Y dices tú, pues sí, ¿qué pensabas? Dicen, no, es que nadie nunca me habría dicho que esto fuera así. Entonces, claro, hasta ellos mismos, que son trabajadores formados, te lo dicen, pues gente que no está alrededor del sector, entiendo que tengan un desconocimiento total y puedan tener un poco más de miedo en estos temas, ¿no? Además, a mí hay una cosa que me parece súper curiosa, ¿no? Y es que cada vez que voy a un evento, a un congreso, a una charla, lees una revista o una página web en la que hay noticias del sector, te das cuenta de que realmente a nivel interno comunicamos muy bien. O sea, compartimos súper bien y de una forma muy, muy profesional y muy bien hecha todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo explicamos, lo enseñamos, lo compartimos con la gente del sector para que otras empresas puedan subirse al carro y apoyarse en nuestras experiencias. Pero luego es como que de ahí hacia afuera, lo que dices, ¿no? No sé si por miedo, no sé si porque nunca lo hemos hecho y no se sabe cómo acabar de hacerlo, no sé si por qué, pero es verdad que hay ahí como, y a mí me sorprende, ¿eh? Porque dices, ostras, si no comunicáramos bien a nivel interno, dices, bueno, pues no se sabe, pero es que sabemos hacerlo y tenemos las herramientas, ¿no? Entonces es como que hay ahí una distancia que es verdad que es complicada, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, sí que es cierto que en estos años hemos mejorado en el Sí, tema de la comunicación, pero estamos muy lejos. Estamos muy lejos de otros sectores. Yo, como puedo ver, pues del sector primario, toda la gente que se dedica a la horticultura, o sea, todo tema vegetales y tal, la verdad es que lo están haciendo un poquito mejor que nosotros. No lo sé si es que empezaron antes. Sí, pero yo veo sus campañas y dices, jolín, echo de menos de que en porcino no tengamos esa capacidad o no sepamos cómo hacerlo. Sí, cómo es verdad. hacerlo, sí. Al final también es verdad que es un sector que es complicado, porque cuando te pones a plantearte comunicar, te viene primero los miedos a las críticas, luego también te viene, que es verdad que en el sector primario eso, comparado con otro sector dentro del mundo primario, es menos excusa, porque yo hablo de excusas, pero te viene también la falta de tiempo, ¿no? Al final, pues lo que tú dices, cada vez más carga burocrática, más auditorías, eso también complica el poder sacar tiempo para hablar sobre el sector y para compartir, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo ese miedo a las críticas hace que muchas veces nos quedemos callados, ¿no? Y no contestemos o no digamos algo que sabemos. Pero por otro lado también tú antes hablabas, ¿no? De apoyo del ministerio y de otras entidades más grandes. ¿Quién crees o cómo crees que deberíamos darle esa vuelta a la comunicación desde el sector? Uf, pues yo creo que realmente es que tendríamos que hablar un poco sobre temas de salud. Es decir, ya deberíamos de hablar un poco con todo lo que son los temas de salud a nivel legislativo, que vean que hemos reducido el consumo de antibióticos y lo hemos hecho a través del PRAN, que es un plan de control responsable de antibióticos. Lo hemos hecho nosotros por sí solos porque hemos querido. No ha salido ninguna legislación para que lo hiciéramos. Se ha reducido casi un 75% en estos últimos 4 o 5 años. Es decir, ha sido el sector mismo el que se ha puesto las pilas y ha tenido la capacidad de hacerlo. Y aún así siguen sin mostrar de todas estas cosas que hemos hecho. Entonces, ya no sé si a nivel como país, a nivel como Unión Europea, deberían de darle un empujón a todo lo que se ha hecho desde el 2016 que empezó este plan ahora, toda la reducción que se ha hecho. Y el tema de la carne lleva con antibióticos nunca ha pasado y nunca pasará. Todos los procesos tienen, con nosotros cuando hacemos recetas, tienen su periodo de supresión. Siempre se han controlado los periodos de supresión. Es algo donde se ha incidido desde salud pública desde hace muchísimos años, no es nuevo. Es decir, nunca había pasado. Ahora hay planes libres de antibióticos todas las granjas y casi todas las empresas trabajan con ellos. Entonces es algo bueno, ya vienen las etiquetas de la carne, se sabe perfectamente y creo que deberíamos de tenerlo pues a nivel como que sea o Unión Europea o el propio país que notifique todas estas cosas que se están haciendo. Totalmente. Al final, el poder, ¿no? que pueden tener a nivel nacional un ministerio o a nivel europeo es mucho más importante que el que podemos tener nosotros, ¿no? O las empresas del sector a nivel local o más a pequeña escala, ¿no? Pero ¿crees que también deberíamos sumarnos nosotros a pequeña escala, cada uno en lo que podamos a nivel de empresas? ¿Crees que también ayudaría el que más a nivel local trabajáramos en compartir lo que hacemos? Por supuesto, por supuesto. Deberíamos ir compartiendo un poco más todo lo que se está haciendo porque, como digo, son muchas cosas. Deberíamos de, ya no solo en nuestro propio sector, es decir, en nuestros propios congresos, sino que tendríamos que ir más allá pues, con todo tipo de asociaciones que tenemos, que en España hay varias, de asociaciones de porcino, a partir de ellas darnos voz a cada una de las regiones, de las más grandes que tenemos porcino, que es toda la zona de Levante, Cataluña, Aragón, algo menos Galicia, pero toda esta zona tenemos empresas muy grandes donde a través de las asociaciones deberíamos darnos voz individualmente o como colectivo a nivel de empresa. Somos muchísimos veterinarios los que nos dedicamos al sector porcino y si nos animaran desde arriba, es decir, si las propias asociaciones nos animaran a decir, venga, vamos a hacer una comunicación y vamos a hacerlo en un foro no solo para el sector porcino, sino en un foro agrícola, que sepan todo lo que se está haciendo. Entonces sería vamos, un punto muy, muy a nuestro favor.
Sí, porque al final somos lo que dices, ¿no? Somos muchísimas personas trabajando directa o indirectamente en el sector y yo lo pienso a veces, si todos de repente empezáramos a cada uno de nosotros por redes sociales o no, porque al final muchas veces el poder hablar con el vecino, con si tienes niños y los llevas al cole con los otros padres, con los compañeros del gimnasio, con la señora que está en la cola de la carnicería, con quien sea, ¿no? El poder hablar con gente de tu Sí, entorno también ayuda mucho y al final eso no lo hacemos y muchas veces nos quedamos callados y ahí es donde no podríamos hacer lo que dices, ¿no? Si nos acabaran de empujar o si todos nos concienciáramos, podríamos hacer esta gran labor de divulgación que al final es lo que hablabas, ¿no? Es lo que nos falta, yo creo. Mm. sí, totalmente, Volviendo totalmente. un poco, antes se ha quedado una cosita ahí colgando que he dejado colgando a posta, pero ahora la retomo, que es el tema de la formación, que lo que decías, ¿no? Al final, a nivel de formación, cada vez se está trabajando más y se está dando más apoyo a todos los trabajadores de las granjas para que estén formados, para que sepan realmente cómo manejar todas estas nuevas tecnologías y también a nivel de los veterinarios, porque cada vez una de las cosas que tú también trabajas y de las que has hablado hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, es el tema de gestión de equipos. Y es que al final también como veterinarios, como técnicos que vamos a las granjas, cada vez hacemos más, ¿no? También esa parte de coaching o de gestión de organización de equipos, de psicólogos a veces, ¿no? De entender, de escuchar, de empatizar. ¿Qué consejos le darías a alguien? Imagínate, ¿no? Ahora llega un veterinario nuevo al sector y de repente te dice, vale, yo la teoría y la práctica de a nivel campo, manejo, repro, nutrición, me la sé porque vengo de la carrera y la tengo súper fresca, pero a mí nadie me ha enseñado, porque en la carrera, por desgracia, nos enseña a gestionar equipos. ¿Qué consejos le darías a alguien que empezara en ese sentido? Esta pregunta la verdad es que me parece súper curiosa porque, bueno, doy algunas prácticas en la universidad, ¿no? Y cuando te dice la gente joven, ¿no? Dice, no, yo me he hecho veterinaria porque no quiero tratar demasiado con personas. Y dices tú, Dios mío, no te han enseñado muy bien qué es lo que hay. Es decir, nosotros dirigimos equipos de entre 80 y 150 personas cada veterinario. Es decir, para mí, como consejo con la gente, hay que saber escuchar. Digamos que somos como su apoyo. Aparte de estar trabajando con los animales, tienes que comprender, pues bueno, pues que una persona cuando tiene que agacharse, si tiene que agacharse muchas veces, le puede doler la espalda. Entonces, podemos cambiar este método de trabajo para que a mí a nivel personal me vaya mejor, todas estas cosas. Es decir, al final gestionamos equipos de personas y equipos de animales. Entonces, tenemos que un poco concienciarnos cómo puede haber bienestar para ambos. Y hay que saber escucharlos, hay que poner prácticas que sean aplicables, ya aún no solo sea de la teoría, es decir, como hablamos de patología, reproducción, lo que quieras, pero si no sabemos gestionar equipos, todas esas cosas, las granjas no van a funcionar, no van a funcionar porque al final las dirigen personas y tenemos que saber escuchar a esas personas cuando tienen un problema o cuando te dicen, les explicas un tratamiento y luego les preguntas, ¿has entendido? Y te dicen, uy, ¿vale? Es como, uy, bueno, si me lo explicas otra vez, digo, claro, por supuesto. Y tienes que estar con ellos y coordinar, volver las veces que haga falta. Entonces, para mí, yo siempre utilizo el mismo criterio, lo puedo dividir en cuatro palabras. Primero hay que dirigir, luego hay que supervisar, es decir, que lo que tú hayas dicho lo estén haciendo bien. Después hay que apoyar, es decir, apoyar, venga, no pasa nada. Si esta vez no lo has hecho bien, la siguiente nos saldrá. Y finalmente tienes que delegar, es decir, a la gente hay que dejarla trabajar. Tienes que confiar en ellos y que tengan la capacidad de poder trabajar por sí solos una vez que ya les has formado. Que luego hay veces que tienes que volver hacia atrás y volvemos al inicio otra vez. Es decir, vuelves a dirigir, ¿no? Vuelves a ser jefe, de decir, venga, va, no pasa nada, vamos a volver a empezar, pero hay que dejar a la gente que trabaje, que tenga capacidad de decisión bueno, y que vean que eres su apoyo, aparte. Es decir, para mí es algo, es lo más importante. Al final, en el fondo, estaba yo ahora pensando, ¿no? Escuchándote, digo, es que en el fondo todo se basa en esa comunicación, ¿no? En ese cada uno ejerce su rol
pero en el fondo lo que tú dices, ¿no? Tú puedes ir como veterinario a dirigir y a dar una serie de pautas, pero al final, si no hay una comunicación y no hay una escucha y no hay una empatía, tú te irás para tu casa pensando que se ha entendido perfectamente, igual la otra persona no ha entendido nada, o igual la otra persona por miedo o porque no eres cercano o cercana, no te pregunta si tiene dudas o no te cuenta sus problemas y con lo cual ha estado pensando en otra cosa que tiene en casa, un lío y tú has estado ahí. O sea, al final, ¿no? Todo se basa en esa buena comunicación y, como bien dices, ¿no? En esa capacidad como veterinarios de dirigir y de supervisar, pero a la vez de apoyar y de saber delegar esa parte, ¿no? Porque evidentemente no tenemos 200.000 brazos ni podemos estar en todas partes. Ojalá, a veces digo, ojalá pudiéramos estar en todos lados, pero no se puede. Con lo cual hay que ser capaz, ¿no? De lo que dices, ¿no? De delegar y de confiar en las personas que al final, como bien decías antes, están formados y saben, ¿no? lo que hacen. Es decir, yo siempre cuando tenemos reuniones, siempre lo diré, no, esta granja es un éxito. Digo, no, la granja no es un éxito, es la gente que está en la granja, la que hace que sea un éxito. Pero yo lo único que he hecho ha sido ayudar a que eso sea un éxito, pero son ellos realmente. Para mí, sí, y lo cuento siempre cuando salgo fuera, yo estoy súper orgullosa de mi personal porque son gente que responde, que se sube al barco, que hay muchas veces que, pues como digo, echas muchas horas, ¿no? Y dices, venga, va, y ves que hay fruto y no hay nada más, para mí, no hay nada más satisfactorio que cuando has impuesto cualquier proyecto o cualquier tratamiento, volver y decir, Dios, ha funcionado, la gente está contenta y bueno, pues supongo que como en todos los trabajos, ¿no? Cuando la gente está contenta se nota en los resultados. Totalmente, totalmente. Al final, lo que decías, ¿no? Es un trabajo con animales, pero es un trabajo de personas y somos personas y tratamos con personas, ¿no? Con lo cual, eso es fundamental. Ya para terminar, porque vamos a dejarlo ahí porque me ha encantado este momento, ¿no? De unir la parte de personas, gestión, formación, comunicación. Me ha gustado mucho esta recopilación. ¿Dónde pueden encontrarte? Por si hay alguien que no te conoce, que no te tenía ubicada, que lo dudo mucho, pero ¿dónde pueden encontrarte? Pues bueno, a mí o en redes sociales, LinkedIn, Instagram, o bueno, yo vivo en Murcia y trabajo para la Cefusa, es una empresa que está aquí en la zona de Murcia y en la universidad, subo mucho, la Universidad de Murcia. También, pues como digo, que me gusta dar prácticas de vez en cuando a los alumnos, ¿no? Y darles un toque de... Yo soy la que da el toque de realidad, ¿no? De decir, vale, chicos, los libros están ahí, pero hay una realidad que solo se ve en las prácticas, solo se ve en la calle. Entonces, pues bueno, en cualquiera de estos sitios pueden encontrarme sin ningún problema. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Sara. Ha sido un placer entrevistarte y muchas gracias además por los consejos que has compartido y por compartir tu opinión acerca del sector. Y pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Y a ti que nos has estado escuchando hasta el final, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y lo de siempre, si tienes alguna pregunta, algún comentario, Sara te ha dado dónde puedes localizarla, sabes dónde puedes localizarme a mí, nos dejas un comentario, nos escribes y estaremos encantadas las dos de responderte. Te espero el mes que viene, pues influencer.